Hola, buenos días. El día de hoy toca continuar con el tema de sustitutos de nutrimentos por interés de salud pública, pero ahora lo vamos a enfocar a lípidos y principalmente vamos a empezar con algunas estadísticas que nos maneja la OMS. Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de funciones a nivel mundial. ¿Cuáles podemos encontrar como enfermedades cardiovasculares? Pueden encontrar todo lo que sea hipertensión, las cardiopatías coronarias, que puede ser un ataque cardíaco, pueden ser alguna insuficiencia cardíaca, problemas vasculares, eh, como vasculopatías periféricas o cualquier tipo de estos trastornos que interfiera con el sistema cardiovascular, ¿sí? Ya puede ser a nivel vasos o directamente con el corazón. Se calcula que en el 2012 murieron 17.5 millones de personas por alguna enfermedad cardiovascular, lo que representa el 30% de funciones registradas a nivel mundial. De ese 17.5 millones, 7.4 se debieron a alguna cardiopatía coronaria, dícese algún infarto. Y el 6.7 restante fueron accidentes cerebrovasculares. Entonces, imagínense, para nosotros como nutriólogos esto tiene un peso impresionante. ¿Por qué? Porque según algunas de las causas que puede producir estas enfermedades son principalmente que tengan una alimentación pues saludable. Todas estas personas que murieron por alguno de estos factores fue que tenían alimentaciones poco saludables. También tiene que interfiere el consumo del tabaco y que no estén haciendo actividad física. En cuanto a nosotros, lo que recae es el tipo de alimentación. ¿Cómo era su alimentación de estas personas? Era alta en grasas y en azúcares. Y aparte eran grasas poco saludables, o sea, un tipo de grasas saturadas. Entonces, tenemos que enfocarnos principalmente que la gente está falleciendo y por qué está falleciendo, por este tipo de enfermedad. Y bueno, y si continuamos así con este tipo de hábitos, en el 2030 se calcula que casi 23.6 millones de personas van a morir por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Ya vimos las estadísticas anteriormente que estas dos eran las causas más pesadas que teníamos. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Empezar a parar este tipo de enfermedades. Para ello, pues ya hablábamos un poquito que los lípidos van a funcionar como alimentos funcionales. Esto, ya sea que utilicemos algún fosfolípido, algún omega, estos van a ayudar a protección cardiovascular. También tenemos por otra parte los esteroles y los estanoles vegetales que intervienen directamente con la absorción de colesterol y ayudan pues, a disminuir este riesgo cardiovascular. Entonces, bien, ¿son malos o son buenos? Tenemos que empezar a investigar realmente qué tipo de grasa vamos a utilizar para la formación de un alimento funcional. Y para ello es muy importante entonces saber funciones que realmente tienen los lípidos en nuestro organismo. Ok, principalmente entonces tenemos la función energética. Nos pueden proporcionar energía, inclusive tiene más calorías que un azúcar. Tiene 9 kilocalorías por gramo, que quiere decir esto un poquito más del doble que los hidratos de carbono. ¿Para qué nos ayuda esto? Nos puede ayudar para poderlo utilizar en el momento o nos sirve como reserva energética. Las reservas energéticas se pueden dar en todos los mamíferos, los podemos guardar este tipo de grasas. Inclusive hay vegetales que, como son los cereales, que tienen grasita para poder germinar. Esto nos sirve a nosotros por si en dado momento necesitamos de energía, poder utilizar esta energía. Por ahí los animales que invernan en zonas polares lo que hacen es que se alimentan muchísimo y este exceso de alimento les ayuda
a formar grasas, y estas grasas en largos periodos de tiempo de invernación lo que hacen es proporcionar esa energía que requería el cuerpo. Por otra parte, tenemos la capacidad de fuente de calor. Las grasas pueden ayudar a reducir la sensación de frío porque aíslan el cuerpo. Las personas que tienen una gran cantidad de grasa no detectan esa sensación de frío. Obviamente nosotros tenemos que tener cierta capa pues moderada. Por ahí, por ejemplo, las personas que tienen algún trastorno alimenticio bajan mucha cantidad de peso y también se va cantidad de grasa, lo que hace que no puedan regular la cuestión del frío, y que provocan ellos que empieza a crecer mucho vello. Pues a este vello se le conoce como lanugo. El lanugo se refiere a una forma de vello corporal muy fino, que crece como aislante de la piel, básicamente por la razón de la ausencia de la grasa. Les digo que se ve mucho en personas con anorexia. ¿Por qué? Porque el cuerpo intenta regularlo. Por otra parte, también tenemos otra función, la función de reserva de agua. Yo sé que suena súper ilógico porque dicen agua y grasa, pues no. Pero realmente a la hora que se digieren o hay una combustión en las grasas, produce o libera cantidades de agua. Por ahí anteriormente se creía que en los camellos, o bueno, es un mito que han estado llevando durante años, que los camellos en sus jorobas contenían agua, y no, realmente lo que contienen en sus jorobas son grasas. Eso los ayuda a mantenerse hidratados porque, les digo, a la hora de nosotros romper una grasa o digerirla, por así decirlo, libera moléculas de agua, lo que hace que nos mantengamos hidratados. Tenemos otra función, la función estructural, el colesterol y los fosfolípidos, que constituyen parte de la membrana biológica de las células. Entonces son indispensables para ayudar al transporte de sustancias dentro y fuera de las células. Y hablando de transporte, también las grasas nos ayudan a transportar vitaminas liposolubles como lo son la K, la E, la D y la A, y pues ayudar a su absorción a nivel intestinal. Tenemos otra función que es la función protectora. Por ahí nosotros tenemos una capa muy delgadita de grasa visceral. Esta grasa visceral nos ayuda a proteger. Obviamente en exceso puede provocar daños, pero en pequeñas cantidades nos ayuda a proteger el órgano de algún golpe. Por último, tenemos una función en los alimentos que le dan tanto color, sabor y textura al alimento. Por ello, aquí es donde me gustaría hacer mucho hincapié en que ustedes tienen que agregar las grasas a su alimento funcional que vayan a crear. Principalmente por esta razón de que tiene muchísimas funciones en el organismo, pero aparte hace más apetecible tu alimento a la hora que lo sacas a la venta. Ahora bien, ¿qué requisitos vamos a necesitar para la formulación y etiquetado de sus alimentos? Especialmente enfocándonos en lo que son las grasas. Este tema lo vamos a estar retomando. Ya hemos visto algo sobre cómo manejar alimentos funcionales, pero lo vamos a estar retomando para que no les quede duda a la hora de realizar su etiquetado. Primeramente tenemos que seguir lineamientos o recomendaciones nutricionales que estén ya avalados. Nos vamos a ir a las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que entre el 20 y 35% del consumo de alimentos debe ser de grasas. A esto se le va a conocer como grasas totales. De estas grasas tenemos que repartir porcentajes tanto en monosaturadas, polisaturadas y saturadas. ¿Cuánto es el porcentaje? De entre 2.5 a 9% deben ser polisaturadas. Entre el 15 y 20 deben ser de mono y menos del 10% deben ser saturadas.
¿Cómo nos vamos a enfocar entonces en el alimento? Estos datos estamos hablando a grandes rasgos, pero si ya nos vamos de manera muy puntual en el alimento, tenemos que especificar precisamente el hecho de que tú no tienes que superar grasas saturadas a la hora de crear un alimento funcional. Acuérdense que todos los alimentos funcionales tienen la función de otorgarnos algo más. En este caso queremos prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces, al utilizar una grasa vamos a ver que tenga más cantidad de mono y polisaturadas que lo que tuvieran las grasas. Cuando hablamos en un etiquetado de un alimento, no tiene que contener más de 3 gramos de grasa. Entonces, gramos totales tienen que ser 3 máximo. Y de ese máximo tiene que haber, si sumas mono y poli, tiene que haber mayor porcentaje que el de saturadas. Un ejemplo, si nosotros tenemos de saturadas 0.5, tenemos que tener arriba de 0.5 a la hora de sumar mono y poli. Pónganle que tengan, no sé, 0.3 de monosaturadas y de polisaturadas tengan no sé, 0.4. Entonces ya aquí ya superamos la cantidad del 0.5, ¿sale? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta normativas de 251. Vamos a estar utilizando esta norma de nuevo. Esta norma, recuerden que es la de etiquetado. Aquí me fui precisamente al área de grasas. Cuando hablo del área de grasas, nosotros tenemos que ver, dependiendo del ingrediente que vamos a utilizar, cómo o de qué manera tenemos que poner la denominación en la etiqueta. Si ustedes van a utilizar un aceite refinado, distinto a lo que fuera el aceite de oliva, tienes que agregar el parámetro aceite y seguido de si es vegetal o animal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si utilizo un aceite vegetal, tengo que ponerle aceite vegetal, o si utilizo un aceite animal, tengo que agregarle aceite animal. Y lo mismo pasa con las grasas. Si utilizas una grasa refinada, tienes que especificar ya sea si es vegetal o animal. Acuérdense que la diferencia entre grasa y aceite es de que una la vamos a encontrar en sólido a temperatura ambiente y la otra, lo que es el aceite, lo encuentras en líquido, ¿sale? Otra parte importante de las grasas, sobre todo, tienes que especificar si es hidrogenada o no, en el caso de que fuera hidrogenada. Por último, bueno, casi último, es obligatorio poner el término de grasas saturadas, no se puede omitir. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar su alimento, si no quieren especificar mono y polisaturadas, al menos saturadas sí especificarlo, ¿sale? ¿Cómo se va a poner la etiqueta? La etiqueta, aquí les traigo un ejemplo de cómo se debe de poner. Dependiendo, por ejemplo, la información nutrimental va a ser en 100 gramos o 100 mililitros o por porción del envase. Eso se los dejo a su criterio, a lo que vayan a utilizar. Y especialmente aquí en la sección de grasas, entonces colocar grasas totales, de las cuales especificar cuántos son desaturadas. Si quieren agregar mono y poli, están en todo su derecho, pueden agregarlo. Lo que sí no podemos omitir, entonces, son las grasas saturadas y es lo que yo voy a estar revisando, ¿va? Y si les surge alguna duda referente al tema de cómo vamos a acomodar lo de grasas, les digo que posteriormente vamos a tener una clase específica del etiquetado por alimento funcional y cómo lo vamos a manejar. Obviamente nos tenemos que manejar en la norma 051 y también con normativas que se estén utilizando a nivel mundial referente al etiquetado que se puede utilizar de alimentos funcionales. Pero no se preocupen, por ahora solamente vayan extrayendo esta información y poniendo en sus trabajos o enfocando su alimento a que tenga menos del 3 gramos de grasa y haciendo referencia a lo que nos está poniendo las recomendaciones de la OMS, que el 10% de la grasa que vamos a utilizar sea menor y que la suma de mono y poli sea mayor a lo que podría ser la grasa saturada. Y pues bueno, eso es todo. Estaré ahí contestándoles algunas de sus preguntas en Blackboard. Por ahí ya a algunos ya les ha surgido dudas.
En cuanto a su trabajo final, es bien importante que sigan los lineamientos que vimos en clase, cómo lo voy a tomar en cuenta. Si alguno no tiene o no asistió a esa clase, háganmelo saber para mandarle los lineamientos por mensaje o por otro medio. ¿Va? Que tengan un buen día. Bye.